Bueno, pues buenas tardes y buenas noches o a la hora que sea que estés viendo esta sesión de la comunidad online del mes de octubre y hoy pues tenemos invitado privilegiado, bueno, privilegiados nosotros porque él nos regala su tiempo para compartir, que es Daniel Gambarte. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, Marta, encantado de recibirte y de estar con vos después de que pasa un cierto tiempo, no nos comunicamos, pero bueno, cuando podemos lo hacemos como en esta oportunidad, así que encantadísimo y con mucho placer. Gracias, gracias. Bueno, pues mira, tengo unas cuantas preguntas pero bueno, tú puedes hablar de lo que quieras, ¿eh? Que si te apetece desahogarte y decir cualquier cosa, pues aquí siéntete libre. Pero queríamos empezar para preguntarte, bueno, voy a presentarlo por si acaso hay alguien que aparezca por el YouTube y por casualidad no supiera quién es Daniel, que es raro, ¿no? Pero bueno, Daniel es el director del Instituto Argentino de Biodescodificación Biológica. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti, Daniel, es ¿cómo surge? ¿Cómo surge en ti el llamado de la bio? Eso surge a raíz de saber concretamente que durante las primeras sesiones y o consultas, uno ve y observa que la cosa, por decir así en términos del lunfardo, vamos a decir, del lunfardo argentino, este lenguaje que solemos usar los argentinos, cuando vimos que la cosa funcionaba y que daba sus resultados en una sesión de descodificación biológica, entonces ahí ya no hay nada más que dudar, porque ya cuando entras a ver que los resultados son, digamos, inestimables totalmente, eh, entonces, bueno, esto funciona, ¿no? Aplicar la metodología de la descodificación biológica, que se trata de descifrar en el lenguaje interno de cada uno esa cosa que no le hemos dicho a nadie, ¿no? Ese estrés emocional que hemos vivido y experimentado ante situaciones y o acontecimientos que muchas veces nos agarran a contrapié y que en la mente humana no cuenta con ciertos recursos para poder descargar y poder expresarnos en esos momentos, ¿no? Cuando, cuando un conflicto realmente es importante en la vida de cada uno, ¿no? Sobre todo cuando afecta en forma directa la supervivencia de cada uno, ¿no? Ahí es donde realmente vivimos el conflicto biológico, ¿no? Mientras sean conflictos psicológicos, eh, no, no pasa nada, porque todos estamos acostumbrados a sortear esos obstáculos y lo hacemos en la cotidiana. ¿Quién no tiene problemas durante la cotidiana con personas relacionadas al trabajo o las relaciones vinculares a nivel social o de pareja? Y sin embargo, eso no hace que nos vamos a enfermar, sino que son esas cosas que atentan directamente con la supervivencia. Ahí es cuando puede aparecer un síntoma y o dolencia que en todo caso es el mensaje que nos da la madre naturaleza. Y la única forma de hacerlo es a través del cuerpo, porque el cuerpo es un ser de comunicación y es allí donde vamos a expresar la simbólica incluso de la enfermedad. Entonces, cuando yo vi que esto funcionaba, allá por el año 2009, me entusiasmé mucho. Entonces, eh, obviamente que antes esta herramienta llega a través eh, del conocimiento de las leyes biológicas, que si bien fue descubierta por este conocido médico, oncólogo, radiólogo alemán llamado el doctor Hammer, que fue quien ha hecho este monstruoso descubrimiento de cómo funciona realmente la mecanicidad de cómo hacemos para enfermarnos, ¿no? Entonces, estas leyes son como la base de todo lo relacionado con las enfermedades. Después, obviamente, hay otras disciplinas que se van de alguna manera conjugando también con estas herramientas de aplicación eh, biológicas, podríamos decir. Eh, Como sé yo, física cuántica, el transgeneracional, el árbol genealógico, eh, y otras tantas disciplinas más, ¿no? Que se van conjugando también con estas leyes biológicas. Entonces, bueno, yo comencé porque esa información llegó a mí primero mucho antes, cuando yo tenía 18 años.
y yo no me dedicaba obviamente para nada a esto. Entonces a los 18 años llegó una información a través de una revista que decía en un título, las enfermedades no existen como un mal funcionamiento del cuerpo, sino que las provocamos nosotros mismos. Es un título que a mis 18 años yo vi de una revista y hablaba sobre el doctor Hammer. Entonces ahí le hacían un reportaje en relación a cómo hacemos para enfermarnos. Ese fue el puntapié inicial. Y después ya en los años 90 y pico empezó esta información como a buscarlo a uno, ¿no? Estos conocimientos parecía como que me buscaban a mí en forma sincrónica. Y bueno, y ahí uno después se fue ayornando, especializando. Y a mí lo que me dio la experiencia de la descodificación biológica o de lo que hoy hago como una especie de demostración en los teatros, por ejemplo, fue realmente las consultas, porque así fue cuando yo empecé por primera vez, esto no lo conocía casi nada. Las consultas fue realmente un seminario para mí, cada consulta, y eso fue lo que me animó a llevar esto en forma masiva y a experimentarlo y a compartirlo con la gente. Gracias, Daniel. ¿Cómo ves el despertar de la conciencia a través de la bio? Bueno, suele pasar que cuando una persona, según mi experiencia, hace la relación directa de la información, cuando hay una toma de conciencia celular, vamos a decir, cuando a nuestro cerebro ingresa una información concreta que se relaciona con una vivencia única de un estrés emocional, de un instante preciso que ha vivido esa persona, que cuando se imprime en el cuerpo aquellas cosas que no podemos descargar en el momento de la tormenta, eh, cuando esa persona en la consulta hace esa relación de una cosa con otra, lo que suele suceder es que resuena en esa persona interiormente una cierta verdad. Entonces ahí, sin pedir permiso, suele aparecer una emoción imprevista para la persona, una emoción que estaba oculta y que sale sin pedir permiso. La persona muchas veces larga un llanto o se quiebra y ni sabe por qué lo está haciendo. Pero como primero sale la emoción, después viene el razonamiento o viene la conciencia de dónde aparece esa emoción. Fíjate que siempre sale la emoción primero y la persona ni sabe por qué se emociona, pero a los segundos aparece una cierta claridad en la persona y descubre o se autodescubre a sí misma en algo que ahora la persona entiende como que esa persona ahora sí comprende que es responsable, ¿no? De esa emoción, cómo la armó, cómo la gestionó, cómo llegó a interpretar de alguna manera ese acontecimiento. Entonces, bueno, la conciencia tiene que ver con datos, ¿no? Que ingresa a través de nuestro cerebro. Obviamente que nuestro cerebro aparentemente es el que dispara todas las enfermedades. Entonces, claro que la conciencia suele aparecer con esta relación de datos, ¿no? Porque de eso se trata. Tomar conciencia es observar y darse cuenta, por decir así. Ver algo que no lo había visto de esa manera y ahora lo estoy viendo de otra manera. Por lo tanto, la persona, obviamente, que al confrontarse con su verdad, cambia la forma de ver lo que estaba viendo. Entonces ya no lo ve como antes. La conciencia cambia, la persona cambia ya y las emociones cambian. Entonces se trasciende ese conflicto. Uno trasciende emocionalmente ese conflicto, ¿no? Primero lo supera y después trasciende esa emoción, esa interpretación metafórica que sea la persona. Y ahí ya la persona cambia su forma de ser, se ilumina la persona, ya no necesita eso que creía que necesitaba. Obviamente que nos enfermamos por esas necesidades que muchas veces no están cubiertas y a veces son necesidades que tienen que ver con esas programaciones inconscientes que, si bien vos sabes, Marta, porque sos una experta en esto, de nuestro transgeneracional, que son muchas veces, casi por dar un porcentaje, 90% podríamos decir, eh, somos nos define toda esta historia o este bagaje de información que tenemos a nivel subconsciente también. Y en todo esto que estás diciendo,
cuánto daño nos hacemos cuando nos mentimos. Cuando tenemos algún dolor, cuando tenemos alguna cosa que nos sucede, cuántas veces decimos, bueno, no pasa nada. Y nos tomamos cualquier cosa y nos olvidamos. Y luego, al cabo de un tiempo, vuelve a aparecer ese dolor o esa molestia y nos volvemos a mentir, nos volvemos a convencer de que no es importante. O sea, qué grave es esto. Bueno, sí, solemos cuantificar, solemos, como se dice, tirar de la cuerda y a veces no queremos llegar a ese momento incómodo, ¿no? ¿Quién quiere llegar a ese momento incómodo de confrontarse con uno mismo, sabiendo que muchas veces en el fondo actuamos de una manera incorrecta, ¿no? Nosotros sabemos que actuamos de una manera incorrecta y así somos, ¿no? Solemos tapar las cosas pensando que dando vuelta a esa página vamos a evolucionar. Pues en algún momento nuestro subconsciente nos demuestra finalmente que había cosas que no se han resuelto en forma satisfactoria, sino que simplemente se taparon o que fueron conflictos que quedaron en suspenso, porque así somos los seres humanos. Tapamos, damos vuelta a la página, seguimos, pero quedan las cosas atesoradas interiormente. Y eso nos va a demandar en algún momento. Entonces solemos cuantificar. Entonces el daño puede crecer en función y sobre todo, si somos personas más conscientes, hay más responsabilidad en ese sentido. Entonces, el karma, por decir karma, puede venir a corto plazo para las personas que son más conscientes, porque estamos creando realidades y somos personas conscientes y sabemos que si seguimos adelante sin poder blanquear la situación, sabemos que tarde o temprano alguien nos va a demandar, ¿no? Que es nuestra propia conciencia. Entonces, claro, ¿hasta qué punto podemos hacernos daño, no? Era la pregunta. Y bueno, hasta el punto en que nuestro subconsciente puede actuar de maneras insospechadas, accidentes imprevistos que pueden bajarnos el estrés o ese acontecimiento inesperado para la familia puede marcar un antes y un después. Sabemos que siempre cuando hay, por ejemplo, ¿no? Un integrante del clan o de la familia que muere en forma imprevista y es seguro que algo va a cambiar a partir de ahí. Pasa que hay que hacer la lectura de por qué y para qué sucedió ese accidente o qué propuesta trae ese acontecimiento para la familia. Y siempre es para bien, por supuesto que todo es para bien, es difícil verlo en ese momento, por supuesto. Uno lo ve tiempo después, de que cada cosa tiene un sentido por lo cual ocurre, ¿no? Recientemente estuve en tu formación de bio, en la primera parte, que me encantó y la recomiendo a todos. Es súper interesante, muy completa. Y hay un concepto que me gustaría que pudiéramos compartir ahora, que esto va a llegar a muchísima gente y con lo que pues, todos los que somos terapeutas o acompañamos. Es súper importante cuando alguien viene a hacer una consulta y te viene con un diagnóstico, pero ya está pronosticado. O sea que la misma persona se ha condenado al pronóstico. Entonces, cuando se han condenado al pronóstico, por más ancestros y muertos que encontremos, si uno cree que está condenado, pues allí estamos, ¿no? Entonces, si tú puedes explicar mucho mejor esta diferencia entre el diagnóstico y el pronóstico y que no estamos condenados, evidentemente. Claro, yo digo que es el mal o el flagelo de estos tiempos de que casi el 80 o el 90% de la agravación de un cuadro conflictual de estrés siempre termina siendo lo que bien vos describiste, ¿no? La autocondena. Es decir, y eso obviamente que tiene que ver con el nivel de información que tenemos. Y eso obviamente que va a generar, digamos, ciertas respuestas en base a la información que tenemos, ¿no? Entonces, eso hace que bueno, que hagamos mucho estrés, que es lo que suele suceder cuando una persona, por ejemplo, es diagnosticada con una enfermedad que para la medicina científica oficial puede ser grave y, digamos, para las leyes biológicas o para la naturaleza tiene un sentido, tiene una explicación y es el sentido biológico por lo cual aparece esa enfermedad, que es insospechado, por supuesto, para la persona y también para la medicina científica oficial,
Pero claro, cuando esa persona le encuentra el sentido y la persona puede o logra tomar conciencia de que todas esas dolencias que tiene esa persona tienen que ver con ese disparador, ¿no? Con el conflicto de diagnóstico, que es lo que produce más estrés, más pérdida de energía vital, porque es ahí donde hay que prestar mucha atención, ¿no? Cuando recibimos un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, y no tenemos conocimientos sobre para qué y por qué aparece el cáncer, cuál es el sentido biológico del cáncer, al no contar con esa información, entonces no tenemos una ventaja. Entonces, bueno, es muy fácil usar el recurso eh, en términos generales, ¿no? Solemos hacer los seres humanos por la información, por la historia de la familia, por los miedos también de los familiares a la enfermedad, por la historia de cáncer que hay también en términos genéticos. Muchas personas no solamente se autocondenan, sino que también son condenadas muchas veces por la medicina inescrupulosa. Obviamente que no hablamos en términos generales, pero sabemos que hay dos veredas, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que es una ventaja adicional tener esta información para no temerle a las enfermedades, porque yo creo que ahí está la clave de todo, por lo cual muchas personas se pueden agotar psíquicamente en poco tiempo por el hecho de creer que la enfermedad es algo malo, insensato o es un peligro que acecha. Entonces, claro que al tener esta información, una persona puede evitar autocondenarse. Eh, y bueno, gracias a Dios, hoy, al tener esta información sobre cómo funciona la mecanicidad de la enfermedad, que sabemos que funciona en dos fases. La primera fase es la fase conflictiva, en que la persona no puede resolver el conflicto. Después aparece, finalmente, cuando ya pasa la tormenta, esa segunda fase de curación mal interpretada por la mayoría de las personas, que esa fase incómoda, por supuesto, porque duele, hay inflamaciones, dolores, estado febril, suelen aparecer tumores de reparación, aunque suene raro, pero son tumores que aparecen en una fase curativa y que incomodan, por supuesto, a la persona, pero bueno, es justamente la fase caliente, de la cual hablaba el doctor Hammer, que hay que respetar y hay que hacer que la naturaleza haga el proceso natural. Lamentablemente, muchas veces por esta autocondena, el ser humano interviene en el proceso natural de sanación. Y lo que está haciendo nuestro cerebro es curar. Pero si con nuestra mente, a través de nuestras creencias, intervenimos o entorpecemos la fase de curación, entonces, bueno, vamos a generar un estrés innecesario en el cuerpo. Y sabemos que cuando hay un estrés, la biología no sigue reparando, para, para toda reparación, porque no es compatible la adrenalina y el cortisol con lo que quiere emprender la madre naturaleza, que es edematizar, quiere mandar las señales de cansancio, fatiga, te manda a dormir. Entonces el cerebro te manda a descansar y a recuperar energía vital. Pero a veces hacemos todo lo contrario, nos ponemos en alerta, más si nos condenan, hay que ver el ambiente dramático en el que estamos. Por ahí nos toca, en suerte, tener una familia que de pronto se comporta de una manera, digamos, positiva con la enfermedad. Por ahí podemos estar en un ambiente súper negativo y eso, bueno, eso claro que interfiere en el proceso de curación, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas que llevan mucho tiempo con un diagnóstico, por ejemplo, y bueno, y se les activa ese miedo a sanar? Porque claro, saben que al sanar hay que tomar decisiones, hay que cambiar. ¿Qué pasa con este patrón? ¿Qué hacemos con estos? Bueno, primero obviamente hay que querer sanar, ¿verdad? Después saber que podemos sanarnos, porque el conocimiento es muy importante, porque si no sabemos que podemos sanarnos, es difícil. Y después, en tercer lugar, aceptar la curación, aceptar la sanación, como bien decías.
Aceptar la sanación es aceptar el cambio. Y aceptar el cambio muchas veces es difícil, puede provocar mucho estrés, porque aceptar el cambio significa tomar decisiones. Tomar decisiones significa muchas veces apartarse, a veces, de aquellas cosas que nosotros creemos que son tan necesarias para nuestras vidas y finalmente no lo son. Y en esto puede estar incluido también la familia. A veces esa cosa que admirábamos ya no lo dejamos de hacer. Admirábamos a nuestros padres, mirábamos a nuestros padres con ciertos ojos. Hoy ya al tomar conciencia ya no nos pasa eso, y nos pasa a nivel de las parejas también y a nivel de nuestro clan familiar. Entonces, claro que muchas cosas cambian cuando aceptamos la sanación. Y aceptar la sanación viene con un combo a veces, ¿no? Entonces, vas a perder quizás en muchas personas o algunos vínculos, pero van a aparecer otros, porque eso es lo que propone el cambio. Aparecen personas o llegan nuevas personas a tu vida en función de esa decisión que has tomado. Porque en verdad que cuando se toma una decisión no es que uno intenta autoconvencerse de ese cambio, sino que ese cambio arremete de una forma tal que te lleva a tirarte al vacío con los ojos vendados. Porque es algo que se siente, es algo que ya está ahí. Entonces, el cambio llega para muchas personas, pero como bien decís, a veces puede causar mucho miedo, porque es el miedo a lo desconocido. ¿Y qué tal si yo me curo y de pronto me tengo que separar? Si me curo, tengo que empezar a hacer cosas que yo no haría, pero ahora voy a empezar a hacer cosas que no haría, porque lo que no haría es el clan, es mi familia, es mi historia, que fueron los que nunca harían lo que yo hoy voy a hacer. Entonces yo estoy rompiendo el molde muchas veces. Y al romper el molde, eso puede abrir una caja de Pandora. Entonces es difícil, pero si, si uno tiene la intuición y uno, digamos, sigue esa premisa, entonces va a lograr los resultados esperados. Pero muchas veces hay que sacrificar cosas, ¿no?, que son funcionales para nuestras vidas. Y pues yo pienso que de eso se trata cuando uno está dispuesto a sacrificar lo que uno no sacrificaría, es ahí cuando aparecen los resultados y hay cambio para la persona. Entonces, el proceso es, una persona tiene dolor, tiene un diagnóstico, llega la información de la biodescodificación, hace la sesión. ¿Vale? Y entiendo que entre que tiene el dolor y le llega la información ya ha hecho una evolución mental y ha abierto su conciencia de que, bueno, hay más alternativas aparte de la medicina tradicional científica. Hacemos la sesión, hay una sanación, hay una toma de conciencia. ¿Y qué sucede si después la persona no deja aquello que le estaba enfermando, no se aparta? No toma las decisiones correctas para garantizar que siga en ese estado de salud. ¿Qué sucede? Sucede que para nuestro subconsciente está perfecto, no hay nada que tocar, no hay nada que sacar, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque es lo que cada uno viene a resolver. O sea, la madre naturaleza, por decir así, no interfiere en la evolución de cada ser. Entonces, al existir, digamos, estas leyes, podríamos decir, universales, que funcionan por sí mismas, obviamente, eh, la naturaleza no suele intervenir en el proceso que vive la persona. Si para la persona mm, no es tan conveniente hacer ese cambio, por más que la persona diga, yo ahora he tomado conciencia y ahora qué debo hacer, si por alguna razón la persona quiere quedarse en ese, vamos a decir, como suele decirse, en ese estado de conformidad o de comodidad, está perfecto, porque no es el momento de esa persona, porque según lo que siente y lo que cree la persona, es que es peligroso hacer ese cambio. Entonces, mientras las personas sigan pensando o sintiendo que es peligroso hacer ese cambio, bueno, no hay nadie quien te pueda obligar a que vos hagas ese cambio.
porque nadie te obliga a que hagas ese cambio. Existe una presión coercitiva del medio o una coacción, por supuesto, de personas que se acercan a tu vida y te dicen tenés que cambiar. Pero sin embargo, cuando a la persona se le da la oportunidad de ese cambio, porque todo se da para que la persona pueda cambiar, todo, se da absolutamente todo en detalle para que la persona pueda hacer ese cambio. Y sin embargo, al momento de querer hacerlo o estar por hacerlo, se echa para atrás. Entonces, bueno, qué se hace con esas personas? Nada. Simplemente quizás no es el momento. Eh, para la persona le resulta totalmente funcional quedarse ahí. Y bueno, se va a quedar hasta que en algún momento, eh, porque acá hay una trampita. El tema es que cuando alguien toma conciencia, eh, aparece como una especie de cuenta regresiva, ¿no? Es como que si en algún momento, o sea, es como que nuestro subconsciente, al saber que nosotros ya sabemos, eh, digamos, es como que aparece una cuenta regresiva, es como que la decisión hay que tomarla ahora. Si bien hay personas que se echan para atrás, pero no va a faltar mucho tiempo como para que se le vuelva a invitar a esa persona para que siga ese hilo, ¿no? Para que la persona siga ese camino. Entonces ya es tarde, porque cuando ya se ha tomado conciencia, ya está, ya no se puede volver atrás, por más que la persona se eche para atrás. Entonces echarse para atrás y puede causar incluso más estrés todavía, porque la persona ya ha tomado conciencia. Si la persona no toma conciencia y de pronto no se da cuenta, no pasa nada, porque es lo que suele suceder muchas veces cuando una persona tiene una cierta sordera espiritual, entonces, bueno, está todo bien, no pasa nada. Pero cuando uno ya sabe, es distinto, ¿no? En algún modo te van a venir a buscar una y otra vez, ¿verdad? Porque, bueno, porque ya estás como listo, ¿verdad? Para ese cambio. Bueno, lo que solemos ver y observar muchas veces con muchas personas. Es así. Recientemente he estado este fin de semana haciendo una formación del transgeneracional y había una persona consultando con un tema de obesidad. Eh, bueno, hicimos el transgeneracional, hicimos el árbol y después, pues claro, ella misma comprendió que su matrimonio, que de alguna manera fue pactado, o sea, fue un matrimonio pues así, pues mira, nos va a convenir casarnos, ¿vale? Le estaba dando mucho estrés, le estaba dando mucho estrés porque de alguna manera pues era una relación pues bastante vacía, ¿no? Y fue muy bonito porque cuando ya terminamos y le dije, bueno, ¿qué has comprendido de todo esto? Ella ya conectó muy bien con la emoción, entendió por qué no conseguía sacarse esos kilos eh, y entonces ella misma dijo, pues que claro, pues me tengo que divorciar. Entonces, ella misma se dio cuenta, ¿eh? Yo no, yo en este caso no apreté demasiado, pero bueno, igualmente estaba claro, ¿no? Que estaba viviendo una situación de estrés muy fuerte a nivel íntimo con la pareja y se estaba protegiendo de la pareja y que esto evidentemente venía de arriba, ¿no? Entonces, pues claro, imagínate que esta persona se da cuenta que tiene que divorciarse, por ejemplo, y no lo hace, vamos a suponer, y no lo hace, pues claro, bajo la visión del transgeneracional, bueno, pues sí, has tomado conciencia, pero de alguna manera sigues estando con tu agresor durmiendo, sigues estando con el conflicto en la cama y entonces tu subconsciente se va a tener que defender otra vez con el sobrepeso o con otro conflicto. Lo desconozco si una vez resuelto el tema del sobrepeso, pues se puede activar otro conflicto en caso de que ella no tomara una decisión. Entonces la pregunta concreta es, si uno toma conciencia, vale, sí, me tengo que divorciar o me tengo que dejar este trabajo que me estresa muchísimo, pero por circunstancias no lo hago, la pregunta es, ¿se vuelve a activar ese dolor, esa enfermedad? Bueno, acá este tema sería muy particular porque
primero que esa persona que asume que tomó conciencia y dice que se va a divorciar, de algún modo está intentando resolver ese conflicto en la práctica. Resolver el conflicto en la práctica sería, por ejemplo, tomar una decisión como, por ejemplo, divorciarse. Puede que sea esa la solución práctica, puede que también exista la posibilidad de que no se tenga que divorciar, pero bueno, si ella dijo me voy a divorciar, podría haber dicho me voy a separar o me voy a ir de casa o qué sé yo. Ahora, lo que yo asumo es que esa persona no ha tomado conciencia, sino, ¿por qué no ha tomado conciencia? Porque en esa persona probablemente, por más que haya dicho que sí ha tomado conciencia, nunca ha existido la posibilidad, nunca se cruzó por su mente esa posibilidad. Entonces la persona dijo, bueno, yo voy a divorciarme y esta va a ser la solución. Y después se echa para atrás o no se divorcia y sigue en la misma. Quizás esa persona se dijo a sí misma o se contó esa historia en ese momento, pero no significa que haya tomado conciencia. Porque una persona que toma conciencia, en todo caso, en esa persona lo que sucede en ese instante de iluminación, vamos a decir así, es que en esa persona ya existe la posibilidad de ese cambio, lo siente aquí y ahora, más allá de lo que diga, bueno, entonces me voy a divorciar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y después no lo hace. En realidad, nunca existió la posibilidad, nunca sintió en ese instante. Nunca pudo experimentar ese alivio interno, esa felicidad que se siente cuando uno ya sabe lo que va a pasar. Por eso digo que muchas veces a nivel subconsciente, los subconscientes no tienen en cuenta para nada el futuro, el pasado y ni el presente. O sea, en realidad, lo que sí se tiene en cuenta a nivel emocional, porque para nuestro subconsciente y nuestro cerebro, lo único real que existe son las emociones, después el resto es pura apariencia, pero la emoción es lo más real que existe. Entonces, cuando esa persona surge esa emoción y esa especie de reafirmación de esa libertad, de ese sentirse libre, eso sucede en un instante en que en esa persona ya existe la posibilidad de ese cambio. Más allá de que se divorcien, no, pero la persona ya lo ve, ya lo siente. Entonces son personas que no, ni siquiera te van a preguntar, ¿y ahora qué debo hacer? ¿O qué camino voy a tomar? ¿O cómo lo hago? La persona no se pregunta esas cosas, simplemente lo siente, no dice nada, ya sabe que lo que va a pasar en el futuro es bueno y es positivo, porque lo siente ahora. Pero si la persona no lo siente en ese momento y se quiere contar historias como, bueno, me voy a divorciar, voy a hacer esto, ya lo he comprendido, con esto voy a bajar de peso, gracias, lo voy a hacer así de esta forma. Quizás la persona ha comprendido muchas cosas en términos intelectuales y lo ha razonado y lo ha pasado por su razón, pero nunca sintió emocionalmente esa posibilidad. Entonces puede ser que no haya tomado conciencia y que, bueno, esa persona va a seguir de algún modo, obviamente que puede que siga bajo apercibimiento del programa del sobrepeso, porque en algún punto también es funcional para esa persona no abandonar, porque es el conflicto de abandono, el sobrepeso más el conflicto de silueta, ¿no? Que sería el sentirse atacado. Entonces, puede que en algún punto termine siendo funcional y bueno, ahí la persona se queda en esa zona de confort. Pero ya el tren pasó una vez. Entonces, vamos a ver si pasa de nuevo. Pero digo, porque las personas que toman conciencia realmente no, no vuelven hacia atrás. Son personas que ya está, lo sintieron en ese momento y no hay nada que hacer, ¿no? En ese instante de verdad que sucede. Ujú. Daniel, ¿cuáles son las situaciones más delicadas con las que te has encontrado con la bio? Bueno, mira, situaciones delicadas puede ser una verruga que sale en el rostro de una mujer atractiva que gana muchos millones de dólares con su rostro. Y eso puede ser fatal, puede ser tremendo. Y yo tuve un caso así.
es un caso muy delicado porque de una verruga se llegó a instancias en que esa persona se agotó psíquicamente. Y sin embargo, no fue la verruga quien la mató, por decir así, sino que fue lo que representó la verruga para esa persona. No solamente en términos morales, sino también en términos de la supervivencia. Porque si esa persona ganaba mucho dinero con su rostro y al salir una pequeña verruga que después se fue agrandando cada vez más por la reprogramación del conflicto de separación y deshonra en la exposición del rostro, lo que hace la biología es ese escudo que sería la verruga, es agrandarlo mucho más. Entonces la persona interpretó que eso era tremendo y que bueno, y que que no iba a poder sobrellevar esa situación y que bueno, iba, iba a complicarse mucho el término de supervivencia, siendo que esa persona ganaba mucho dinero siendo esa modelo, ¿no? Entonces, eso fue un cuadro complicado. Y fue tan complicado que en sí mismo el síntoma no era nada grave, pero sí el cuadro delicado termina siendo lo que la persona interpreta. Porque hay personas que por ahí son diagnosticadas con cáncer, incluso con el diagnóstico que termina siendo pronóstico para la persona de la metástasis. Entonces, personas que vienen a la consulta de pronto y te dicen, me han dicho que tengo todo tomado, que ya no hay nada que hacer, que soy un enfermo terminal, ya tengo cáncer de hígado, tengo cáncer de páncreas, cáncer de estómago, y no bueno. Entonces, aún así con ese cuadro delicado, eh, la persona toma conciencia del conflicto original, el conflicto biológico, eh, y el resto, obviamente, de todos los otros, de todo ese proceso canceroso ya tiene que ver con el conflicto de pronóstico, ¿no? Entonces la persona tomó conciencia del primer conflicto y bueno, y empezó a remitir los demás síntomas en forma rápida. Entonces, bueno, era un cuadro súper delicado para la medicina convencional, no así para la descodificación biológica o para este concepto sobre la biodescodificación sobre las enfermedades, porque sabemos perfectamente que cualquier cuadro delicado, cualquier diagnóstico de enfermedad terminal, para nosotros que estamos en esta vereda, sabemos que por más que digan que es un cuadro terminal, si la persona lo cree y si la persona obviamente se puede agotar psíquicamente. Pero eso depende de cada persona, porque hay personas que con cuadros súper delicados no se lo han tomado tan a pecho. Eso porque ya cuenta con un cierto nivel de información. Súper, súper. ¿Te parece que te comparta las preguntas que nos están haciendo los compañeros para Sí, poder dar algunas pinceladas de cómo funcionaría la bio? ¿Vale? sí, por supuesto. Aquí hay una compañera que pregunta por las varices. ¿Cuál Las podría ser el conflicto emocional? varices, varices. Sí. Ah, entendí narices. Por No, eso, varices. varices. Bueno, hay que ver en qué parte del cuerpo aparecen las varices. ¿Se puede saber en qué parte del cuerpo? Piernas, pone piernas. Bueno, las varices en las piernas representa todo aquello que se relaciona con el hecho de sentir que uno tiene que cargar algo que termina siendo pesado para uno, ¿no? En términos emocionales. Como por ejemplo, ir hasta el sanatorio a visitar a mi madre, ¿puede realmente eso ser una carga pesada? O acompañar la enfermedad de un ser querido. Entonces eso puede ser la carga para la persona. Ahora, la persona siente que está cargando algo pesado. Y en verdad que para nuestro cerebro no hay diferencias entre lo real y lo imaginario. Porque incluso la persona utiliza un lenguaje característico, que no es casualidad. La persona siempre cuando habla, habla en términos de peso. Y esto es muy pesado para mí. Y la verdad es que, o hasta incluso puede decir, me cargué un peso tremendo con mi mamá.
Y eso es tal cual, es literal, porque nuestro cerebro se desplaza a través de nuestro lenguaje y sobre todo cuando hay estrés o sobreestrés, que es como un imán, es cuando ahí atraemos. Porque esa persona sin darse cuenta toda la vida se la pasó siempre cargando cosas. Ahora, la persona necesita cargar cosas, no es que se le da una carga, porque esa persona dice, bueno, yo acompañé la enfermedad de mi madre y en verdad es que ahora ya mi mamá murió. Entonces, ¿por qué sigo teniendo las varices si ya no cargo más ese peso? Bueno, la seguís teniendo las varices porque después que murió tu madre, te buscaste otro peso para cargar. Pues no podés vivir la vida si no cargas algo. Ese es el programa fuerte de la persona. Entonces, ahora estoy cargando a quién? Y a mi hermana, porque ahora mi hermana se transformó en mi madre. Muere mi madre y ahora está mi hermana. Cargo con el peso de mi hermana, pero yo soy el que busco ese peso. Entonces, por eso sigue estando las varices. Porque si no hay ningún peso que cargar, las varices se van. Entonces aparecen como ciertas arañitas en forma de arañas en las piernitas, en pantorrillas. Hay que ver, a veces uno puede sentir que arrastra una bola de reo también, porque hay un lenguaje característico también de las varices, que es cuando la persona menciona muchas veces la palabra arrastrar. Y querido, con lo que hay que arrastrar en la vida, y yo siempre termino arrastrando. Esto lo vengo arrastrando desde hace mucho. ¿Viste cuando la persona dice, esto lo vengo arrastrando, lo vengo arrastrando? Bueno, utiliza el lenguaje de arrastre. Su cerebro va a descargar el estrés exactamente ahí, donde se arrastra. ¿Y con qué arrastramos las cosas? Con las piernas. Entonces puede aparecer como una bola de río, una bola de preso, y a veces porque eso está en el inconsciente colectivo, ¿no? En tema de la bola de río. Entonces, arrastrar la bola de río. Vos podés tener, por ejemplo, tengo mi marido, que yo no lo dije nunca, pero ahora entiendo que el reo o la bola de reo representa inconscientemente a mi marido, mi pareja. Y sí, me la pasé toda la vida arrastrando. Es exactamente así, dice la persona, Daniel, no lo puedo creer. Es eso lo que me pasa. Nunca se lo he dicho a nadie. Pues ya mi marido lo amo, lo quiero, pero estoy arrastrando una bola de reo con él. Toda la vida tuvo problemas en su trabajo. Y yo soy una persona independiente. Entonces siempre tengo que arrastrar una bola de reo. Si no es mi marido, son mis hijos. Si no son mis hijos, es mi madre. O sea, la persona se busca ese arrastre, no es víctima, aunque la persona se victimice, por supuesto, ¿no? Entonces no somos víctimas, sino que estamos programados, necesitamos arrastrar la bola de arriba, necesitamos cargar el peso, si no, no podemos vivir. Gracias, gracias, Dani. ¿Y cuál es el sentido de la demencia en un paciente? Porque no necesariamente tiene que ser el tema de la edad, porque una demencia puede ser en cualquier edad. ¿Cuál podría ser Exacto. el sentido de la demencia? Bueno, eh, hay muchos ejemplos que se pueden incluso observar en los animales. El, el ejemplo del lobo chalado, que está demente. El lobo chalado, que sería el lobo loco, es el lobo que no representa absolutamente ningún peligro para la manada, porque es el lobo loco que ni siquiera le interesa tener relaciones sexuales con las lobas. Entonces el lobo loco es un lobo que incluso tampoco representa un peligro para el líder. El lobo líder, que es el proveedor, es el que va a la lucha y al combate, el que defiende a la manada y el que está dispuesto a dar la vida por la manada. Como es proveedor, es autoridad, por lo tanto los lobos comunes respetan al lobo líder. Todo lo que haga el lobo líder, lo que diga el lobo líder, es palabra santa. Entonces el lobo líder no puede soportar que un lobo común levante la cola, porque eso sería una simbología de que ese lobo quiere tener relaciones con las lobas. El lobo líder no permite absolutamente que ningún lobo común llegue a esas instancias de tener derecho de pernada con las lobas, porque solamente el lobo líder tiene derecho de pernada. Pero ¿qué pasa? Hay un lobo distinto que no representa un peligro ni para el líder ni para los otros lobos, que es el lobo demente.
El lobo demente lo que hace son payasadas. El lobo demente lo que hace es jugar con las hembras, mordisquea las patas de las hembras. El lobo líder lo observa, pero el lobo líder dice, no pasa nada, es el lobo loco. Entonces, para el lobo líder no hay ningún peligro. Si fuera realmente un lobo común, pasa al degüello. El lobo líder lo puede matar por el solo hecho de intentar tener derecho de pernada con alguna loba. Eso pasa cuando levantan la cola. Los lobos comunes no tienen permitido levantar su cola, tienen que estar siempre con el rabo bajo, porque eso son una simbología. Entonces, todos esos lobos comunes son lobos que viven conflictos psicológicos tremendos, que son conflictos de pérdida de territorio. Esos lobos comunes, a ninguno le convendría ser líder, porque fíjate que si el lobo líder llega a morir por un enfrentamiento o algún combate, ¿quién va a dirigir la manada? Entonces, si uno de esos lobos comunes, si esos lobos comunes se quedan sin líder, ninguno de esos lobos comunes se animaría a tomar el liderazgo, porque si no morirían inmediatamente de un infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque ya viven hace mucho tiempo un conflicto de pérdida de territorio, que eso ulcera en forma permanente las arterias coronarias, porque son animales súper territoriales. Entonces esos lobos comunes, inconscientemente y en forma intuitiva, ninguno se animaría a tomar el liderazgo porque saben o sienten que pueden morir. Porque el cerebro cuando dispara la reparación, rellena inmediatamente las arterias porque las repara, porque las cura, y en esa fase de curación puede surgir un infarto. Entonces, eh, quien se va a hacer cargo de la manada es el lobo demente, que es el lobo loco. Y así podemos hacer la comparación con los locos o los dementes, ¿verdad? Que suelen aparecer en este mundo y que gracias a esos dementes pueden surgir cambios en la humanidad. O sea que hasta incluso la demencia cumple un rol fundamental en la evolución. Si no fueran por los locos de este mundo, quizás no hubiésemos nunca dado un salto en la evolución. Entonces, ¿es necesario que haya locos? Yo digo locos, pero no peyorativamente. ¿Es necesario? Claro que sí. Así como existe un 4% de niños Down que nacen todos los años a nivel internacional, porque eso mantiene un cierto equilibrio. Así como los niños autistas, que hay toda una estadística que cumple, que ahí tenemos todas las respuestas de por qué se necesitan tanto los dementes como las enfermedades, teniendo en cuenta que este es un mundo de adaptación nomás, ¿no? Entonces, la demencia ya es, son varios conflictos biológicos en el ser humano, por ejemplo, eh, cuando hay una persona que tiene, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo o una psicosis maníaco-depresiva o como el lobo chalado, ¿no es cierto?, que está demente. En este caso, eso podríamos ver que las personas depresivas, por ejemplo, eh, están en una constelación cerebral. ¿Qué significa? Que ya no baja una enfermedad orgánica, sino que la solución que da la naturaleza para que esa persona siga sobreviviendo es que eh, la naturaleza decide que el comportamiento extraño le va a salvar la vida, ¿no? Yo te doy un ejemplo. Una persona que de pronto, una mujer que acaba de perder a su marido en un accidente, de pronto todos van al funeral y cuando llegamos al funeral vemos a la mujer del difunto que está eufórica, eh, invitando a todo el mundo a tomar café, a comer sanguchito, cuenta historias, se pone a contar chistes. Claro, uno dice, pero esa mujer está contenta porque se murió su marido, seguro debe tener una herencia fenomenal, por eso se la ve muy contenta. Entonces todos empiezan a hablar y a interpretar, ¿verdad? Empiezan todos a creer que en verdad puede ser eso. Y no, esa mujer resulta que está atravesando por una constelación cerebral. Esa mujer está demente, porque en términos normales esa persona debería estar, digamos, llorando a su difunto, a su pareja, debería estar
no hablando con nadie. Bueno, sin embargo, adopta una actitud totalmente inesperada, distinta, y eso lo hace el cerebro precisamente. El cerebro sabe que tiene que enviar o que tiene que poner en constelación a esa persona. Entonces, esa persona por momentos está demente. Entonces, esa demencia le salva la vida. El cerebro sabe, porque se anticipa al futuro, que si esa persona sigue viviendo ese conflicto, quizás no lo pueda soportar. Es decir, el cerebro ya se adelanta a los hechos porque es atemporal. Entonces el cerebro sabe que esa persona no tiene capacidad para poder soportar eso que le acaba de ocurrir. Entonces pone a la persona demente, la pone en constelación. Esa persona tiene un comportamiento extraño, ¿no? Va a estar alegre, contenta, se va a reír. Sin embargo, eh, esa persona no es que esté contenta porque murió su marido, sino porque su cerebro está haciendo todo eso. Ujú. Gracias, Daniel. En relación a los tumores, entiendo que el conflicto es el mismo, pero diferente dependiendo de la parte del cuerpo en la que aparezcan los tumores. Y aquí tenemos una compañera que dice tumores en la zona abdominal que se extirpan, pero vuelven a salir. Y esto quizás podría ser un ejemplo de lo que decíamos antes, de que quizás no se ha tomado conciencia del todo y no se ha producido un cambio. A veces sucede que cuando no está resuelto el conflicto, suele suceder que esto no es casualidad, que los tumores generalmente tienen un ciclo en que crecen, ¿no? Y ese ciclo generalmente siempre, digo que no es casualidad porque es de 9 meses. Entonces el tumor durante ese periodo, si de pronto no está resuelto el conflicto, lo más probable es que busque alimentarse, porque como no está resuelto, tiene que seguir cumpliendo el sentido biológico, por lo cual sale ese tumor, ¿no? Entonces, el tumor se alimenta, eh, digamos, de otros órganos, puede ser, o sea, crea un sistema vascular perfecto, eh, ese tumor se extirpa, pero se extirpa justo en una fase activa del conflicto. Generalmente los tumores cuando se extirpan en una instancia en el que todavía no se ha resuelto ese conflicto preciso, el tumor quiere seguir sobreviviendo, porque tiene que seguir cumpliendo el sentido biológico, por lo cual nace, ¿verdad? Entonces busca alimentarse de otros órganos vecinos, ¿no? Porque tiene que cumplir, tiene que terminar la etapa, tiene que terminar el ciclo. Ahora, muchas veces se extirpan tumores que ya están en una fase de reparación. ¿Qué significa? Que el conflicto ya está solucionado, como suele pasar muchas veces. Que ciertas personas tienen, por ejemplo, cáncer de colon, se operan y extirpan el tumor, en el caso que la persona decida operarse, obviamente. Entonces, claro, los tumores se extirpan, pero no pasa nada, no se vuelve a reactivar, porque es un conflicto que ya tiene solución, es una tormenta que ya pasó. Entonces se extirpan esos tumores y no vuelven. Claro que hay una confusión, ¿verdad?, con el tema de los tumores malignos, entre comillas, y los tumores benignos. Para la biología o para la descodificación biológica, no existe el tumor benigno y maligno. En todo caso, lo que sí podemos observar es que durante la fase activa del conflicto en que todavía no se ha resuelto el mismo, la persona está viviendo todavía el conflicto, sucede que durante esa etapa eh, el tumor está creciendo y, y de pronto en esa observación vemos que el tumor sería para la medicina maligno porque es algo que está creciendo dentro del cuerpo. Entonces el título es maligno. ¿Por qué? Porque algo crece. Quizás para la medicina crece en forma anárquica o en forma indiscriminada, pero para nosotros, para la biología, no es algo aleatorio, sino que eh, tiene un sentido. Ese caos, esa anarquía, entre comillas, del crecimiento del tumor tiene un sentido biológico. Entonces, durante esa primera fase, se le dice que es un tumor maligno. Ahora, si la persona resuelve el conflicto, ahora ese tumor que estaba creciendo ya no necesita seguir creciendo porque no tiene ninguna razón de ser.
porque la persona ya resolvió su conflicto. Entonces, ahora la medicina puede observar que ese tumor es un tumor benigno. ¿Por qué? Porque no está creciendo, porque es un tumor que está en una fase reparativa. Al contrario, puede incluso ese tumor estar necrosándose. Pero ahí tenemos un tumor que se está necrosando, no un órgano del cuerpo humano, sino que el mismo tumor ahora el cerebro lo tiene que sacar, entonces lo tiene que destruir. Y ahí es donde aparecen los bacilos de Koch, las micobacterias, los hongos enviados por nuestro cerebro, porque como está en una fase curativa, ahora aparecen los microbios, todo lo necesario para absorber, para destruir, para sacar para afuera. Pues a veces la persona va de cuerpo con sangre porque la sangre tiene que ver con ese sistema vascular que le dio vida al tumor. Entonces, bueno, son procesos naturales y normales que a veces pueden asustar a la gente. Pero esa es la diferencia que hay entre tumor benigno y maligno, en verdad. Entonces, bueno, esa sería la respuesta, ¿no? De que el tumor sigue creciendo o se reactiva, como dijiste recién, porque no terminó el ciclo, no terminó de cumplir la misión que tiene, ¿no? Que cada tumor que sale tiene un sentido biológico, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, el tumor que sale en la mama, generar, por ejemplo, si es glandular, generar más leche nutritiva que la normal, eso lo hace el tumor, por más que la persona o esa mujer ya no le dé alimento a su bebé, porque los hijos ya son grandes. Igualmente, el sentido biológico nace, sale el tumor glandular, y ese tumor está generando una leche más espesa. De hecho, si se analiza esa leche, es una leche mucho más nutritiva que la leche normal. Entonces, si todo eso genera el tumor, ¿por qué ese tumor sería malo para nosotros? Si está generando algo que tiene un sentido. Entonces, cada tumor tiene un sentido biológico, ¿no? Como el cáncer de colon, el tumor de colon sale, ¿por qué? ¿Para qué sale el tumor de colon? Para generar más mucosidad. Y la necesidad de la persona es evacuar la chanchada que siente que le han hecho. La persona se sintió traicionada y en su lenguaje interno lo midió como una chanchada, una marranada. Entonces, claro, el intestino es el único órgano que se encarga de procesar las porquerías. Entonces el cerebro ahora tiene que generar más mucosidad para que resbale en el menor tiempo posible, para que el proceso de evacuación sea más rápido. Por eso hay más lubricante de lo normal. Y eso solamente lo puede generar un tumor en el menor tiempo posible. Por eso sale el turbocompresor, eso lo hace el cerebro rapidísimo y sale el tumor. Hasta que, claro, los médicos muchas veces cuando van a extirpar el tumor de colon, se encuentran con que hay mucha mucosidad. ¿Y de dónde sale esta mucosidad? Bueno, es la mucosidad que generó ese tumor para resbalar a través de los intestinos, para evacuar en el menor tiempo posible esa chanchada que la persona no pudo evacuar psicológicamente. Gracias, gracias. Y ya por último, hay más preguntas, pero bueno, como ya estamos en el tiempo, las enfermedades autoinmunes, Daniel, independientemente de, por ejemplo, aquí dicen hipotiroidismo, ¿no? Pero podríamos generalizar las enfermedades autoinmunes. Bueno, generalmente tiene que ver con los conflictos relacionados a la familia. La familia, la sangre representa a la familia. Entonces, las enfermedades llamadas autoinmunes, en el caso de la descodificación biológica, se relaciona con conflictos en relación con el clan, es decir, con la sangre, ¿verdad? Como puede ser el hipotiroidismo de Hashimoto, como puede ser, hay tantas enfermedades llamadas autoinmunes. En el caso del Hashimoto, bueno, siempre son conflictos que se relacionan con la familia, ¿no? Yo voy a dar un ejemplo. Mm, A ver, enfermedades como la leucemia, por ejemplo. La leucemia es una fase de reparación de una gran anemia, ¿no? La leucemia repara en 4 etapas. Si esas 4 etapas suceden de una manera positiva, tranquila y armónica, la sangre vuelve a regenerarse y todo vuelve a los valores normales. Los glóbulos rojos se están reparando en todos los huesos. Por eso no se ven, y hay más glóbulos blancos que glóbulos rojos. Es evidente que los glóbulos rojos, como no los vemos, están reparando en toda la parte ósea.
Entonces, claro, por esos momentos uno puede observar claramente la leucemia. Incluso en la médula se ve como hay unos pequeños ríos de hilitos de sangre, se la ve media pálida a la médula y decimos que la persona tiene leucemia. Entonces, ese conflicto es un conflicto en relación con la sangre. En verdad es que el conflicto es en la primera etapa, que es cuando la persona tiene una gran anemia, que es la necesidad de transportarse a otro lugar, a otra familia. Querer transportar su sangre o querer transportar mi sangre. Quiero transportar mi sangre a otra familia. Como quisiera tener otra familia, no esta. Si bien tengo hijos, tengo mujer, pero no me siento en familia. Yo soñé para mi vida otra familia. No quiero esta familia. La persona se separa, conoce a otra persona, se casa, tiene otros hijos y ahora siente que está en su familia. Ya se separó de su mujer se fue con otra persona, pero él ahora se siente en familia. Entonces ahora que resuelve ese conflicto, dispara una leucemia en fase de curación. Al estar en su familia, al haber transportado su sangre, entonces ahora resuelve el conflicto y aparece la leucemia en fase de curación. O el hipotiroidismo de Hashimoto, que es otra enfermedad autoinmune, que es el Hashimoto siempre es el conflicto también en relación con la familia, pero en este caso es eh, la vivencia emocional siempre es la misma, casi siempre es la misma, porque es siempre eh, la vivencia es visto el resultado temo que ocurra por el hecho de yo haber hecho algo demasiado rápido, ahora necesito detener totalmente el funcionamiento de la cosa. Eso es una necesidad, es una vivencia, es un sufrimiento. Es decir, entonces, para la persona lo más importante es el tiempo y la velocidad. Hay personas que por ahí toman ciertas decisiones en la vida y después se arrepienten en el momento. Como no hay vuelta atrás en el tiempo, la persona busca volver el tiempo atrás para que no haya sucedido eso que sucedió por haber tomado una decisión demasiado rápida. Ejemplo, una mujer queda embarazada y de pronto vive el conflicto de quiere detener totalmente el funcionamiento de ese embarazo, pero ya es tarde, ya no puede volver el tiempo atrás. Tomó una decisión demasiado rápido, embarazarse, y ahora el padre la va a matar. Entonces ella tiene miedo que el padre le mate, ¿no? Y el padre es de su sangre. Por lo tanto, la sangre está en peligro. Mi sangre está en peligro. Entonces, alguien de mi sangre me quiere matar por yo haber hecho algo demasiado rápido. Me arrepiento, quiero volver el tiempo atrás. No, no quisiera estar embarazada, pero ya me embaracé. Bueno, eso puede ser un conflicto biológico importante que puede ser el programante de un hipotiroidismo de Hashimoto. Después todo lo que viene van a ser fotocopias, porque esa persona ya está programada para atraer esa realidad. Entonces va a vivir una serie de conflictos en donde va a sentir siempre lo mismo. Siempre va a sentir que toma decisiones rápido, después se arrepiente y tiene como un comportamiento de no hacerse cargo, de querer volver el tiempo atrás, ¿verdad? Y eso le provoca como resultado de adaptación el hipotiroidismo de Hashimoto. El cerebro le saca tiroxina. ¿Para qué? Para que lentifique el movimiento, para que no vaya tan rápido, para que no tome decisiones demasiado rápidas. ¿Sí? Aparece el hipotiroidismo. Gracias, Daniel. ¿Cuándo tienes tu próxima formación? La próxima formación es del 16 al 20 de octubre, sábado 16 al 20 de octubre. Así que, bueno, las inscripciones están abiertas para las personas que quieran formarse como terapeuta en decodificación biológica con el certificado oficial del Instituto Argentino de Decodificación Biológica. Son 5 días consecutivos, 8 horas por día. Hay un break durante el mediodía de 30 minutos, después hay un break durante la tarde. A la 1:30 se van todos a comer, a almorzar, regresan a las 3 de la tarde, hasta las 6 de la tarde. Eso durante 5 días consecutivos. Es un seminario intensivo, primer nivel,
Después hay un segundo nivel que son las prácticas, en donde hay otro programa contenido y ahí directamente todos los alumnos empiezan a practicar la descodificación en vivo e en directo con las personas que se autoeligen o pueden ser familiares que traiga cada persona o amigos que suelen traer al seminario para descodificar y para aplicar todas las disciplinas que acompañan a la descodificación biológica. Esto es en el segundo nivel. El segundo nivel va a ser el 30 de noviembre. Todos los que terminan este primer nivel, todos los que cursaron el primer nivel durante este año, todos se van a juntar en forma presencial y los que no puedan online, por supuesto, el día 30 de noviembre en el segundo nivel. Este seminario de ahora, del 16 al 20 de noviembre, es un seminario exclusivamente online. O sea que para las personas que se quieran anotar de cualquier país, es un seminario online, primer nivel. Pues si quieren viajar para la Argentina, lo pueden hacer el 30 de noviembre. O si no, quedarse en su casa, también lo hacen online al segundo nivel. No, muy, muy recomendable, muy recomendable, muy intenso, muy intenso. A mí me pilló con el jet lag porque yo llegaba recién de España, y pero súper, súper bien, súper bien. Lo que no sé si voy a poder estar en la segunda parte porque ya estaremos en España, pero bueno, si puedo hacer las prácticas online, doncs, pues muy bien. Gracias, Daniel, por tu tiempo y bueno, pues hasta pronto. Bueno, Marta, honrado de estar contigo, como ya sabes, como siempre, y de recibirte, si puedes estar online la próxima vez, encantadísimo. Y bueno, seguramente ya organizaremos lo que tenemos pendiente, quizás una nueva presentación, si quieres venir para la Argentina o Seguro, si venir seguro. para allá, para España también. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias, hasta pronto, Daniel. Gracias, Marta, con mucho placer, y bueno, un beso y un abrazo a todos los que estuvieron escuchando y a los que van a escuchar este material.